La cuestión del conocimiento cristológico es uno de los más difíciles y es uno de los más complejos dentro de la teología. Pero no solo es de los más difíciles y complejos, sino que además ha sido una de las cuestiones más polémicas a lo largo de la historia de la teología y lo sigue siendo todavía hoy. La polémica es si el acceso a Jesucristo es más bien por la historia o por la fe, o por qué no tiene que ser por una articulación de ambas realidades. Demasiadas veces hemos utilizado la historia o la fe como dos realidades que se excluyen mutuamente. Y eso nos ha llevado a un desconocimiento de Jesucristo. Incluso en el conocimiento que hoy domina en nuestra cultura, en el conocimiento imperante, podemos decir que hay un exceso de un conocimiento empirista, de un conocimiento reductivamente positivista, únicamente inmanente. Ante la cruz de Cristo, podemos decir que el signo de la cruz ha emergido como el símbolo de la fe cristiana, como el símbolo de las realidades de las iglesias cristianas. Y podemos decir también que en esa cruz convergen tanto la historia y la fe. Ambos son necesarias para entender al Jesucristo. En la cruz es el punto final de la historia de ese personaje que llamamos Jesús de Nazaret. Pero es que también la cruz es la realidad que simboliza, que de alguna forma hace presente lo que es la fe de las comunidades cristianas, esa fe que tienen en el Dios de Jesucristo. En el cristianismo, el misterio de la encarnación nos dice que Dios se ha hecho hombre. Y únicamente nuestro acceso a Jesucristo, es más, únicamente nuestro acceso a Dios, nuestra posible experiencia de Dios, pasa por la humanidad de Jesucristo, pasa por su historia, pasa por su carnalidad. Evidentemente, esto será un escándalo para muchas religiones y también es una locura para muchas de las teorías del conocimiento de todos los tiempos. Jesucristo es un personaje histórico. Él nació de la carne. Nos dicen los relatos teológicos que nació en Belén. Más bien la historia nos lo sitúa alrededor de Nazaret. Nazaret, Belén, Jerusalén, Palestina, Galilea, Judea, Israel, son todos lugares geográficos donde va a transcurrir la historia de este personaje que se llama Jesús de Nazaret. Ciudades, personas, acontecimientos van a ser el contexto donde se mueve la historia de Jesucristo, como también se mueve la historia de cada uno de nosotros. La historia nos va a decir que Jesús curaba enfermos, que Jesús liberaba a los endemoniados, que Jesús daba de comer, que Jesús perdonaba los pecados, que Jesús predicaba. Incluso nos dice la historia que Jesús va a elegir a una serie de discípulos. Jesús era un hombre religioso, pero atención, va a ser un hombre religioso que va a intentar liberar su religión de todos los tipos y todas las dimensiones de inhumanidad, de esclavitud que a veces las religiones llevan consigo. Todo eso le va a llevar a un tipo de conflicto con las autoridades religiosas y con las autoridades políticas de su tiempo. Eso le va a llevar a la muerte. Y Jesús va a morir como un crucificado. Jesús va a morir como un blasfemo, va a morir como un delincuente fuera de la ciudad. No va a ser aceptado por las autoridades. Esa es también la realidad de la cruz que está en la historia. Es sólo desde la humanidad de Jesucristo donde podemos tener una relación viva con Él, porque como cristianos
Está bien conocer cosas de Jesús, está bien la cultura acerca del cristianismo, pero lo importante es tener una relación viva con Él. Y solo desde su humanidad podemos tener ese acceso a su vida. Pero no solo desde su humanidad, necesitaremos también la fe para tener esa relación viva. Si nos quedamos únicamente con la historia, el misterio de Jesucristo, el misterio de su relación con nosotros, de su vinculación viva con nuestra vida, va a quedar únicamente en un sistema moralizante. Si nos reducimos al Jesús histórico, lo único que nos queda es una moral, y reducir el cristianismo a una moral es su tragedia, y por ahí está la tragedia del cristianismo hoy. Sería un personaje interesante, nos gustaría conocerlo, aprenderíamos mucho de él, incluso le podríamos imitar, pero es caer en un puro ejemplarismo. No tiene en cuenta, si nos quedamos únicamente con la historia, la vida y la biografía concreta de la gente, la vida y la biografía concreta de cada uno de nosotros, con sus aspiraciones, con sus anhelos, también con sus frustraciones, también con sus fragilidades. Si reducimos a Jesús a la historia y a un sistema moral, Jesús no tendrá nada que ver con nosotros, no tendrá ninguna incidencia en nuestras vidas. Los cristianos, las comunidades cristianas viven de una relación viva con Jesús, viven de su relación con Dios, una relación íntima, viven de la fe de Jesús, vivimos de esa experiencia compartida de que somos aceptados incondicionalmente, de que somos amados con un amor generoso, con un amor que se da a los demás, de que somos radicalmente perdonados, de que somos también curados en nuestras heridas, en nuestras fragilidades. Si nos aceptamos, si el cristianismo nos ayuda a aceptarnos, a vivir de un amor recibido y de un amor entregado, entonces podremos vivir desde la humildad y la compasión en relación con el Jesús y en relación con el Dios de Jesús. Por eso, la cruz de Cristo nos muestra en realidad quién es Dios, desde esa humanidad de Dios, esa relación con Dios que pasa a través del Cristo, que es por medio, evidentemente, de la gracia, por medio no solo de la gracia, sino también del Espíritu Santo. Es decir, es vivir en comunidad donde se nos va a crear una tradición, donde se nos transmite la fe de los apóstoles y es más, la fe de tantos cristianos que nos ayudan a nosotros a vivir de la fe y a ser también cristianos. El cristiano quiere tener una relación vital con Jesús. Y para tener esa relación vital con Él, algo que tiene que ver con nuestro presente, algo que tiene que ver con mi vida hoy, aquí y ahora, es necesario tanto la historia como la fe. Una adecuada articulación de esa historia con la fe me ayudará a tener una relación viva con Jesús, en comunidad, en iglesia, con otros. La fe y la historia, por tanto, son dos realidades que adecuadamente articuladas nos permiten el acceso a Jesucristo hoy, como también fue posible ayer.